Dios le bendiga, queridos hermanos en Cristo. Hoy voy a compartirle palabra de Dios, revelaciones dadas el día de hoy, 8 de diciembre 2020, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es martes. Aleluya, hay muchas revelaciones, hermano, pero muchas de ellas es para mi ministerio, para mi vida. Recuerde, yo le di una revelación donde le decía, la voz me dijo, 6 meses y 72 horas para el coronavirus. Yo preguntaba, ¿será una vacuna? ¿Será que Dios va a retirar esta enfermedad? Y ahora me doy cuenta lo que está pasando en este país. Europa es el lugar donde el anticristo empieza a hacer toda su obra. Esta gente tan preciosa que Dios la hizo, sus ojitos azules, pero no quieren a Dios en su vida, la mayoría de ellos. Yo creo que esta revelación yo le dije en julio, cuando yo subí la revelación que está por ahí, están los videos por ahí, gloria a Dios, para confirmación. Cuando yo conté de ese mes a ese mes, hacía realmente a diciembre 6 meses, no sé cuánto día más o las 72 horas, como yo escuché la voz que me decía. Luego después de eso, 3 meses después, el país de Inglaterra dio una noticia que el presidente o el ministro de aquí, Boris Johnson, que salió ahí mismo con todos los datos y decía, se lo mandé a una hermana llamada Alicia en España, que decía, el país de Inglaterra da 6 meses para poder encontrarle una vacuna al país. Ve la coincidencia de lo que me decía la voz. Gloria a Dios. Lo raro es, hermano, que esta vacuna es un poco rara porque esta vacuna tiene que estar a menos 17 grados, pienso, bajo cero. Es como hielo en tu mano, en congelada que sale de la nevera o del freezer. Bien fría esa vacuna. Y ya la distribuyeron de un día a otro que llegó al hospital en un abrir y cerrar de ojos, como se dice. Es algo increíble, pero es tan frío que hay que mantenerlo bajo cero, 17 menos. Bendito sea Dios, según lo que estaba viendo. La otra parte, que el gobierno daba lo mismo y decía 6 meses. Realmente está la vacuna ya. Y está en los hospitales y ya seguro que se la han inyectado a muchas personas. Y ahora entiendo lo que me decía la voz. Y aún falta más. Y la otra parte es que esta vacuna, según lo que me di información hoy con empleados del trabajo que le dije que no se lo pusieran, ellos dicen que no, muchos de ellos. Dicen que la vacuna, si tú tienes el virus y te la ponen, mata el virus. Pero si tú te la pones y aún tú no tienes, y coge el virus, puedes coger el virus. Si te la pones sin tener el virus, puede coger el virus. Y si tiene el virus, según lo que me están diciendo, mata el virus. Pero no es porque tú te la pongas que no tiene el riesgo a contagiarte con el virus. Todo es algo como planeado, codificado y todo. Y lo real es eso que el ministro había sacado, que daban unos 6 meses, igualito como escuché la voz de la revelación, para que le encontraran una solución a este virus en este país. Está todo por aquí, hermano, como se lo estoy diciendo. No sé qué va a seguir aconteciendo, pero hasta ahora le doy gracias a Dios. Mira qué grande y maravilloso nuestro Padre Celestial, que ha librado a los niños de que sea obligatorio que se le pusiera la vacuna. Porque como los niños son inocentes ante Dios en sentido, aún como tienen poca edad, no pueden escoger
entender las cosas que están pasando realmente. Bendito sea Dios. Entonces ellos quedan fuera de este acontecimiento. Hasta ahora, el que se la quiere poner está para ponérsela. No es obligatoriamente. Pero tú asumes el riesgo de todo. Si te la pone o si no te la pone, bendito sea Dios. La revelación que yo recibí anoche es con palabra de nuestro Señor Jesucristo, mensaje para su iglesia. Y voy a estar leyendo la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y digo amén, gloria a Dios. En mi revelación, primeramente, yo me encontraba en una iglesia donde yo tenía que predicar junto a dos siervos de República Dominicana que andaban rectamente ante Dios anteriormente. Y yo lo conozco en vida real. Cuando yo estaba predicando en aquel lugar, veía un pastor que era un pastor como extranjero, pero este se había vendido con toda la iglesia para hacer negocio. Veía que se había aliado con algunas instituciones fuera de lo que es los caminos de Dios. Y estos tenían una empresa de ropa donde distribuían ropa y hacían comercio. Este había ligado la iglesia de Cristo junto con este negocio. Veía a la sierva adorando, cantando, yo predicaba. Y este pastor tenía que venir. Cuando llega, su acento era como un hombre extranjero, pero era un buen pastor. Pero dice la palabra así, en 1 de Timoteo 6:10, porque la raíz de todo mal es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este hombre había vendido la iglesia, la había estado comercializando como muchas iglesias tienen negocio dentro de su altar. De repente Jesús me hablaba y me daba esta palabra. Siervo, ve a Juan 2, desde el 14:19 y el texto bíblico. Así va a acontecer en el día de mi juicio. Así vas a acontecer. Vemos el ejemplo que Jesús me estaba dando con su voz. Me mandó al libro de Juan 2, llegando en adelante, 14:19 en adelante. Pero lo voy a leer desde el 13 para que vean el ejemplo que Jesús me está dando con su voz y me manda al libro de Juan capítulo 2 y me está dando su texto bíblico. Por cuanto este pastor había hecho una alianza fuera de los caminos de Dios con gente del mundo para hacer negocio en la iglesia y se hacía millonario y vendía ropa aliado con la iglesia, traje y todo esto. Cuando el Señor dice en su palabra, no amé al mundo ni las cosas que están en el mundo, ni podemos hacernos aliados ni partícipe con el mundo, porque ellos viven en la tiniebla y nosotros vivimos en la luz que es Cristo, gloria a Dios. Y me decía así el Señor: Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, oveja y paloma y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó la mesa. Jesús estaba en ese momento airado por ver cómo el hombre había convertido la iglesia de Dios, un lugar santo, el templo de adoración de Dios, en un lugar de comercio. Y me lo estaba acordando y me mostraba este pastor aquí haciendo comercio, aliando la iglesia con el mundo para hacer comercio y hacer mercadería de la fe.
Y luego dice en el verso 15, y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todo. Y las ovejas y los bueyes esparció la moneda, y todos los cambitas volcó la mesa. Y dijo a los que vendían paloma, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Este hombre, en esta revelación que yo veía, usaba traje de lujo. Era como un G5. Era como un Amazon. Se había pasado por raíz de dinero, había comercializado la iglesia de Cristo, y el Señor me estaba dando su texto bíblico y recordándome que como aquel día Él hizo en el templo que volteó la mesa de los cambitas, así será la ira de Dios sobre aquellos pastores que están haciendo comercio con su iglesia y que se están levantando haciendo mercadería con el pueblo. Y malacanta y machotomiantaba. Bendito sea Dios. Este hombre había hecho comercio con la iglesia de Cristo. Y el Señor me dijo, ve a Juan capítulo 2, léelo en adelante para que recuerde este día, el día de la ira de mi Padre Todopoderoso sobre aquellos pastores que están haciendo mercadería y están liando la iglesia con el mundo que vive en la tiniebla. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que hace todo esto? Respondiendo Jesús le dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. No lo entendían porque Jesús le estaba hablando un templo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. En cuanto el espiritual discierne y entiende todas las cosas que vienen del Espíritu del Dios Todopoderoso. De repente en esta revelación predico y el Señor me da otra palabra y me da como ejemplo a 2 siervos que estos se van a la iglesia. Veía que vino el pastor, hizo un contrato conmigo en sentido, un acuerdo, no con dinero, escuchen bien, y me dijo, tiene que venir a predicar el domingo que viene, y le dijo a estos jóvenes también, van a tener que predicar, pero en la revelación Jesús me mostraba que estos 2 jóvenes predicadores habían tenido un contrato en sentido, un acuerdo sin dinero otra vez. Estamos hablando un acuerdo sin dinero que ya habían hecho una promesa de ir a predicar a otra iglesia. Pero estos jóvenes, como fueron a la iglesia donde yo predicaba, habían visto una sierva que estaba muy hermosa, adoraba al Señor con una voz preciosa, con mucho amor y llena del Espíritu Santo de Dios. Pero en esta revelación esta sierva tenía un hijo, pero los jóvenes no lo sabían. Y estos fueron a la iglesia y se olvidaron que habían tenido una promesa del siguiente domingo de predicar en otra iglesia. Pero cuando le preguntaron, lo necesitamos que vengan este domingo a esta iglesia, ellos pasaron por alto que tenían ya otra promesa, que tenían que estar en otra iglesia predicando. Porque cuando el Señor me muestra sus corazones, en su mente se ingenuaron que vendrían a esta iglesia por cuanto vieron una sierva que a ellos les gustaban. Veía al Señor, no le gustó esto que hicieron estos siervos. Habían intentado impedir ir a la otra iglesia donde ya tenían una promesa anteriormente, con tan solo venir a esta iglesia, porque estos eran siervos que muchas veces van a actividades simplemente para estar codiciando a la sierva, enamorarse a la sierva, y la palabra nos dice en Romanos 8:9, y dice, y los que quieren vivir según la carne no pueden agradar a Dios.
mas vosotros vivís según la carne, entonces moriréis. Los que viven según la carne morirán, mas vosotros no vivís según la carne, los que son espirituales, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, no es de él. Aleluya. Estos siervos habían dejado caer esa promesa que habían hecho de ir a predicar a la otra iglesia, por cuanto vieron una sierva muy hermosa y empezaron a codiciarla. De repente el Señor me mostraba que estos siervos no están bien ante su presencia, aún andan en la carne. De repente cuando veo que se acercan ellos, dice, vamos a venir a la iglesia a predicar. La sierva le hace saber a ellos, tengo un hijo y no soy una mujer soltera como ustedes lo piensan. Ahí los siervos rompieron la promesa de venir a predicar el domingo, por cuanto se dieron cuenta que esta sierva no era para ellos. Señor me muestra y me confirma su palabra. Aún andan mucho en la carne dentro de mi iglesia. De repente en ese mismo momento yo veo una víbora en el suelo. Yo le digo 100 pies a esto, que según en el Caribe eso tiene muchos pies y si te pica tienen veneno. Cuando veo este 100 pies que va por el suelo, paso la mano y lo cojo. Cuando miro en el costado del 100 pies arriba, en su escama, tenía escrito un nombre que es sobre todo nombre. Decía, solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Cuando empiezo a acariciarle el 100 pies, me ha puesto los colmillos y me ha picado. Todos me miraban y pensaban que yo me iba a morir. Solo cogí un corta uña y abrí la herida y sacaba el veneno. Pero vi que el veneno no pasaba sobre mi cuerpo. Por cuanto Jesús dice en su palabra que si tomáramos cosa moldífera, bebiéramos, no nos haría daño. En la mano podríamos tomar cualquier serpiente venenosa sin tentar a Dios y nada nos pasaría, nada nos dañaría. Y todos esperaban mi muerte y nada me pasó. Gloria a Dios. Ahora viene el Señor y me lleva más hacia adelante, bendito sea Dios. Me muestra una mujer que es cristiana según su boca, pero tenía falta de conocimiento de la palabra de Dios. Esta mujer caminaba con un pantalón de eso de tela, como de esas mujeres que se hacen llamar profesora. Usan unos pantalones de tela pero como engomado. Esto les cogía toda la parte íntima a esa mujer y se le notaba toda su parte. Caminaba súper agotado y esta mujer se nominaba cristiana. Cuando el Señor me da palabra, Deuteronomio 22:5, y me decía, ella sirve como piedra de tropiezo a muchos, y aún su alma corre en la perdición. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es de Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. Entonces yo me di cuenta, esa mujer estaba vestida y estaba haciendo una tentación para aquellos hombres que pasaban y se quedaban mirándola. La palabra dice en 1 de Pedro 3:4, vuestro astavio no seáis el externo de peinado tentoso, de adorno de oro o de vestido lujoso, sino el interno del corazón en el incorruptible, ornato de un espíritu afanable, apacible, que es de gran estima delante de Dios. Cuando esta mujer caminaba, veía que yo mismo, siendo cristiano,
Era muy difícil de no tener una tentación terrible para condenar mi alma como caminaba esa mujer. Toda su parte se le notaba. Lucía tan codiciosa que todo aquel hombre que la miraba caía en pecado de adulterio. Como dice Jesús en Mateo 5:28, con tan solo mirada y codiciarla has cometido adulterio en tu corazón. Pero eso no lo hace solo el hombre, sino ella también, que vas y sirve como piedra de tropiezo. Para ver un adulterio necesita ver dos. Y tú eres una de esas mujeres que va usando pantalones codiciables, ropa codiciable, y hace que el hombre caiga en pecado ante Dios, al igual que tú también es el causante de que esa alma se pierda. Gloria a Dios. Cuando sigo caminando, viene el Señor y me habla con su voz y me da esta palabra. Gloria a Dios. Y dice Mateo 24, 37, 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así será también en la venida del Hijo del Hombre. De repente, yo veía que estaban todos ahí. En un bar me mete el Señor por medio de su Santo Espíritu. Mujeres desnudas, hombre europeo, hombre latino, todo junto borracho. La voz de Satanás le seguía diciendo que lo tenía controlado por medio de la droga, el alcohol y las diversiones y lujuria. Estos jovencitos que tenían entre 20 y 19 estaban tan borrachos que se caían uno sobre otro. Satanás se burlaba de ellos. ¿Cómo lo tenía controlado al mundo que vive en tiniebla? Le ofrecía placer y ellos se dejan llevar del placer a cambio de llevar su alma al infierno. Veía aquel joven que caía sobre el otro joven tan borracho, drogado, y veía una forma nueva que usaban los que brigan con droga para pasarla. Iban por coche, subían a su víctima, le vendían, lo apiaban. Y en estos días de cuarentena yo podía ver todo esto en las revelaciones. Ahora lo hacen en movida de coche, por cuanto ya la policía no está intercediendo para revisiones. Y el Señor me mostraba, así camina el mundo en la tiniebla. No quieren escuchar mi palabra. No quieren obedecer mi palabra. Y el enemigo le está tomando ventaja, llevándose su alma al infierno. Y muchos no se quieren arrepentir de su pecado. De repente yo podía ver cuántos jóvenes estaban perdidos en la droga, en el alcohol. Al mismo tiempo podía ver una hermana mía dentro de aquel bar con un vestido rojo, muy corto, codiciable, llevando hombre a la perdición, y me daba vergüenza. Y esta hermana mía, en vida de real, tengo que tratar con ella, gloria a Dios. Ahí mismo me pasa, ahí mismo el Señor en esta revelación. Luego me pasa en un momento y me da la voz de nuevo. Y dice, está escrito en mi palabra, Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero hay algo más fuerte que el Señor me daba. Esta palabra, bendito sea Dios. Esta palabra que se encuentra aquí, gloria a Dios, aleluya. Mi alma
te alaba, Santo Padre Celestial. Primeramente, el Señor me daba esta palabra: muchos de mis siervos serán perseguidos, ejecutados. De repente podía ver en una visión que como si lo agarraran, le pusieran lazo en todo su cuerpo para que no corriera ni escapara, y como con una pinza le arrancaban todos los dedos y las uñas con tanto dolor y crueldad. El Señor me decía con su voz: van a perseguirlo, van a ejecutar a muchos, pero es necesario, porque mi palabra dice que este evangelio será predicado a todo el mundo, a las naciones, para que venga el fin después de todo esto. Y es necesario que mi pueblo, muchos de ellos, pasen por este momento de prueba, y a muchos van a perseguir y van a ejecutar, pero mi palabra ha de cumplirse sobre la tierra. Al igual que nosotros, como dice Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque de lo que es más de esto, de mal procede. Yo podía ver a siervos que van a estar pasando por momentos de ejecución, momentos de tortura, momentos de aflicciones. Pero Jesús me decía con su voz que era necesario que se cumpliera su palabra como está escrito, que por causa de Él nos van a aborrecer, no querrán saber de nosotros, nos van a perseguir, nos van a echar a la cárcel. Y luego el Señor me permitía ver este hombre que dice la Biblia, cuando dice el carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá muchos hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres e impíos. Estos hombres ya están en el mundo. Esto es lo que el Señor me daba, me mostraba, me decía, que nosotros seremos perseguidos, y hay muchas pruebas que todavía tienen que venir sobre el pueblo de Dios. En estos tiempos del coronavirus, en vez de la iglesia vivir en el amor que Jesús le dice en Juan capítulo 14, 33, en este tiempo que muchos siervos deberían estar llenos del Espíritu Santo, al contrario, se han descargado como una batería o como un transformador cuando ya no tiene corriente. No hay un genuino amor dentro de la iglesia. Muchos todavía no han terminado de dejar de pecar. Siguen viviendo en el pecado. Entonces, la palabra que Dios va a darte hoy se encuentra en Colosenses 3, 5, 17. Haced morir pues los terrenales en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malo deseo, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando viváis en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, haciéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se ha de renovado hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todo vestido pues como escogido de Dios, santo y amado, de extrañable misericordia, de benignidad, de
humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y haced agradecido. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón y al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gloria a Dios. Esto es lo que el Señor le envía a su iglesia. También dice el Señor, porque mucho hacemos promesa, pero sobre todo, hermano mío, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hermano, esto es el mensaje que Dios le envía a ustedes, que se encuentra en Colosenses 3, 5, 17. Si te quieres ir al cielo, prepárate, porque en cualquier momento puede sonar la trompeta. Pero aún hay cosas que se ha de cumplir y el pueblo de Dios debe verlo. Dios le bendiga y lo cubra con la sangre poderosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que sobre todo lo llene con su Santo Espíritu desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús se lo pedimos al Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios.